Esta semana sorprendió a muchos el anuncio hecho por el presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, quien por medio de sus redes sociales informó su retorno a Honduras para servir, compartir con sus seres queridos y continuar con su proceso legal. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, detalló que la Sala de lo Constitucional suspendió la orden de captura contra David Chávez, mas no así los delitos que le imputan. Por lo tanto, el nacionalista deberá enfrentar a la justicia hondureña una vez esté en el país. De manera unánime resolvieron que se suspendiera la orden de captura con el único fin de facilitar su presentación voluntaria ante el juzgado de letras. Este día lo que ocurrió es el giramiento de las comunicaciones al juzgado de letras a fin de que tenga un pleno conocimiento de lo resuelto por parte de la sala. ¿Qué va a ocurrir ahora? Lo que debe ocurrir es que su defensa debe presentar ya una fecha definida, concreta, cercana, de la presentación voluntaria al ciudadano David Chávez Madison para que pueda continuar con el proceso. De acuerdo a juristas, lo actuado por el Poder Judicial es solamente para que el imputado, en este caso el exdiputado Chávez Madison, regrese al país y se presente ante las autoridades para esclarecer su situación y demostrar su inocencia. Otros sectores mencionan esto podría tratarse de un acuerdo político. Sin embargo, desde el Partido Nacional, así como Libertad y Refundación, rechazan esta versión e incluso el propio David Chávez niega ese extremo y expone que esto solamente es una resolución jurídica. Exfiscales señalan que es momento para que el Ministerio Público demuestre su eficacia en supuestos casos de corrupción y de lograr sustentar su acusación, el sospechoso sea condenado. Asimismo, sugieren a la oposición no hacerse la víctima al afirmar que las acciones de la Fiscalía General se tratan de una persecución política, sino que todo aquel que haya vulnerado las leyes debe someterse a un procedimiento judicial para confirmar si son culpables o no. Sin embargo, algunos expertos afirman que en el país no debería existir posturas de persecución política tanto del oficialismo como de los opositores, sino que solamente se trata de impartir justicia, un anhelo del pueblo hondureño que busca ver tras las rejas a aquellos que, habiéndose valido de los recursos públicos, se hayan beneficiado. Por su parte, la población señala que están hartos que los políticos siempre hagan de las suyas. Por ello exigen que, ya sean azules, cheles o rojinegros, si cometieron algún delito, lo paguen en la cárcel y piden al Poder Judicial ser implacables al momento de hacer valer el precepto de que nadie está por encima de la ley. Es importante recordar que el Ministerio Público recientemente presentó varios requerimientos fiscales contra la diputada Gladys Aurora López, el ex canciller de la República Lisandro Rosales, así como 5 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, igualmente contra otros exfuncionarios como la ex secretaria de Salud Alba Consuelo Flores y el ex secretario de Gobernación Leonel Ayala, estos últimos prófugos de la justicia. Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en el foro La Entrevista esta mañana de miércoles 11 de diciembre. Ya avanzamos en este mes y las noticias no se detienen. Nosotros tenemos un tema muy interesante para el análisis este día, un análisis jurídico, un análisis a profundidad con los expertos. El abogado Carlos Shaktur nos acompaña,
Ya ustedes vieron en nuestra nota introductoria, vamos a analizar la situación jurídica del expresidente del Partido Nacional de Honduras, exdiputado también, David Chávez Madison, y otros temas también de relevancia asociados a la justicia hondureña. Damos inicio a este foro La Entrevista, agradeciendo también a quienes nos acompañan en el www.canal11.hn. Estamos en vivo también a través de redes sociales, podemos leer y compartir sus comentarios y por supuesto vamos a saludar a quienes nos acompañan en las frecuencias de Radiovisión Honduras a nivel nacional. Esta mañana, abogado, hay temas muy interesantes. Bienvenido antes que... Gracias por la invitación. Siempre es un honor poder compartir este importante foro de la televisión hondureña y del periodismo nacional y sobre todo exponer algunos elementos sobre temáticas que son de mucho interés para la población hondureña. Abogado, vamos a comenzar analizando pues esta situación jurídica de David Chávez. Recientemente se ha dado la suspensión de una orden de captura que tenía internacional a través de la Policía Internacional, precisamente Interpol, y quisiera analizar también esto. ¿Qué significa primero tener una orden de captura internacional de la Policía de Interpol? Bueno, una alerta internacional, una orden de captura internacional, lo que significa es que la autoridad policial, Policía Internacional en este caso, Interpol, puede detener a una persona que es buscada por un estado, en este caso por el estado hondureño, lo puede detener en cualquier país en el que se encuentre y ponerlo a disposición de las autoridades hondureñas. Eso es lo que significa una alerta internacional de captura. Se veía en redes sociales de este personaje político videos viajando e incluso como movilizándose, no sabemos dónde porque no sabemos dónde está, ni nada prácticamente desde que salió del país, pues hace ya más de un año. ¿Por qué no se detuvo antes o cómo funciona para que Interpol pudiera ejecutar estas órdenes de captura o estas alertas rojas que se interponen? Bueno, cuando hay una orden de captura internacional en un sistema como Interpol, que está interconectado con todos los países del mundo, inmediatamente que se tenga conocimiento de que esta persona que es buscada se encuentra en un determinado sitio, se le da captura. Ahora, yo desconozco si realmente existió una orden de captura internacional, eso es lo que se dice, pero desconozco si realmente existió, porque si existía no podía él haber viajado por ninguna frontera de manera legal si había una alerta roja internacional, porque desde el momento que usted presenta su pasaporte ante una autoridad de migración de cualquier país en los que existe policía internacional, en su sistema, en su pantalla va a aparecer esa alerta y de forma inmediata pues se va a ordenar la detención. Entonces, si esta persona viajaba libremente por otros países, me queda la duda si realmente existía esa orden de captura internacional. Podría ser, abogado, bueno, hemos analizado otros casos de otros personajes de la vida pública en que los buscábamos el portal de Interpol es público, y los buscábamos y no aparecían con esa alerta roja internacional, y voy a darme la tarea de buscar en este caso a David Chávez y en qué estatus se encuentra en ese portal de Interpol. Pero entonces podría ser que no estuviera vigente todavía la alerta y solamente se hizo trascender. Sí, o que no existió realmente una solicitud de alerta internacional, una alerta roja para que Interpol en el país donde se encontrara pudiese detenerlo. A mí me parece muy extraño de que si es real que esta persona viajaba por diferentes países, pudiese haber tenido una alerta roja, porque como le digo, desde el momento que usted presenta su pasaporte ante una autoridad migratoria, en el sistema va a aparecer que esta persona está siendo buscada por Honduras en este caso específico y que es requerida por las autoridades hondureñas y que se debe dar detención. Así es.
Es decir, si él tuviera una alerta roja de Interpol, no hubiera podido salir del país incluso. Bueno. ¿O sí lo permite Honduras? Legalmente no. Lo que pasa es que desgraciadamente en Honduras hay muchos puntos ciegos o hay ciegos en el punto y una persona podría salir sin necesidad de pasar un control migratorio. De hecho, ha ocurrido en muchas ocasiones en que personas pueden abandonar el país sin pasar por un punto de control de migración y si son requeridas por la ley, pues darse a la fuga de esa manera. Si hubiese una orden de captura, no hubiera podido salir de Honduras de manera legal. Ahora, ¿qué opina sobre el proceso que sí se le inició en Honduras, los cargos que se le imputan y todo el procedimiento que tuvo que haber atravesado desde el inicio antes de salir del país? Mire, yo soy del criterio de que el Ministerio Público en primera instancia lo que debe solicitar a un juez en cualquier proceso judicial es la citación del imputado. Creo que la orden de captura debe ser una acción que debe ejecutarse como última instancia. Como última instancia me refiero a que una vez que el Ministerio Público ha citado, por ejemplo, a un investigado a sede administrativa para que dé su declaración como investigado, muchas veces no se hace. Muchas veces el Ministerio Público apertura un proceso investigativo y no da la posibilidad de que el investigado pueda ser partícipe de ese proceso administrativo de investigación, que pueda brindar una declaración, que pueda aportar medios de prueba que coadyuven a que se esclarezca la verdad de los hechos. Porque, mire, licenciada, aquí a veces creo que algunos fiscales, no todos, porque yo tengo un alto concepto de los fiscales del Ministerio Público, alabo la labor que hacen aún con los limitados recursos con los que se cuenta, pero hay algunos fiscales que parece que su función como fiscal fuera el de meter gente a la cárcel, y ese no es la función ni el objetivo del Ministerio Público. El primer objetivo es realizar un proceso de investigación que conduzca a la verdad de los hechos y que conforme a esa verdad de los hechos se presente una acción judicial. Pero muchas veces los resultados en los tribunales de la República son negativos precisamente porque la investigación no ha estado revestida de objetividad, de imparcialidad, o ha estado limitada precisamente por lo que le manifestaba la escasez de recursos técnicos, presupuestarios, humanos, para poder llevar a cabo una investigación a la altura de lo que debe ser un ministerio público. Pero yo considero que el Ministerio Público debe en primera instancia solicitar al juez la citación de esta persona. Si esta persona es citada y no se presenta, entonces sí, naturalmente, pedir la orden de captura, pero no como primera instancia, como pretendiendo hacer un show de lo que es la impartición, la administración de justicia. Sobre todo en delitos, por ejemplo, delitos como abuso de autoridad, que por ejemplo en este caso no conlleva ni siquiera pena de prisión. El abuso de autoridad conlleva una pena de inhabilitación y multas, pero no conlleva pena de prisión. ¿Debería para usted llevar pena de prisión este delito y tipificarlo dentro del Código Penal y hacer las reformas correspondientes? Sí, claro que sí, debería llevar una pena de prisión, sin perder de vista, y ese es mi criterio personal, que todos los delitos que tienen que ver con la administración pública, donde se ven involucrados recursos económicos del Estado, creo que el objetivo debe ser la recuperación de esos recursos económicos, más allá aún incluso de la pena de prisión, la recuperación del dinero.
A mí, como parte del pueblo hondureño, lo que me interesaría en el caso específico del ciudadano David Chávez, de ser encontrado culpable, es que se pueda recuperar el dinero que se le acusa de haber sido apropiado de manera no lícita. Que esos recursos entren nuevamente a las arcas del Estado para que el Estado pueda hacer uso de ellos de manera eficaz y de manera beneficiosa en pro del pueblo hondureño. ¿Cree que en el caso que se investigue entonces y que se desarrolle todo el proceso, que sabemos es largo, y se determine una culpabilidad en el caso de estos dos delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública, se devuelva algo a las arcas del Estado? Es que ese debería ser el objetivo principal, que se recuperen los bienes, que se recupere el dinero que ha sido de manera ilícita apropiado por una acción reñida con la ley. Ese para mí debería ser el principal objetivo de estos delitos de la administración pública. Y ahí los artículos pues establecen para el caso del fraude una pena, si no me equivoco, de 5 a 7 años de prisión y una multa hasta del triple de lo que fue apropiado indebidamente por el funcionario. Y creo que es correcto que al pueblo hondureño, más que la pena de prisión, lo que le beneficia es la recuperación de esos fondos públicos y la inhabilitación. Claro, si una persona ha abusado de su cargo, la inhabilitación para ejercer en el futuro otros cargos públicos también debe ser efectiva. Así lo establece el artículo 499, que se refiere al abuso de autoridad, y el delito de fraude que está contenido en el artículo 482 del Código Penal. La inhabilitación absoluta hasta por el doble del tiempo que conlleva la pena. Y eso debe ser un escarmiento que se aplique de manera enérgica y efectiva contra cualquier funcionario público que ha abusado del cargo. Pero viéndolo desde el punto de vista procesal, yo siempre he dicho que, o sea, primero se anuncia la orden de captura como pretendiendo darle la posibilidad a un imputado que pueda huir del país. No sé con qué objetivo. Si el objetivo que debe estar presente en la mente del ente fiscal es de que esta persona sea sometida a un proceso judicial. Si yo fuese quien estuviese a cargo de esto, yo no me interesaría librar órdenes de captura para que esta gente se vaya del país. Lo que me interesaría es que estas personas comparezcan ante el sistema de justicia y que el Ministerio Público haga su labor, y que si de esa labor del Ministerio Público existe evidencia suficiente como para obtener una sentencia condenatoria, que sean condenados. Pero ¿en qué nos beneficia? Por ejemplo, que en Nicaragua haya una cantidad indeterminada de exfuncionarios que son señalados por haber cometido actos ilícitos y no se les puede aplicar la ley. No nos beneficia absolutamente en nada. Yo preferiría que estos funcionarios estuviesen aquí en el país con una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, pero que estén respondiendo a la justicia, y que si al final del proceso, como le decía, hay suficiente prueba para condenarlos, sean condenados. Y si se puede recuperar la totalidad de los bienes o parte de estos bienes, pues se recuperen en favor de la población. Sí, a mí me parece importante, abogado, destacar esto. Usted menciona que para el delito de fraude, además de que hay de 5 a 7 años de prisión, se establece una multa que podría ser de hasta el triple de la cuantía o de la cantidad, para que ustedes nos entiendan, digamos que se fue en fraude. Entonces sería una cifra multimillonaria si nos basamos en pues los datos que ya se han presentado, investigaciones que incluso ha hecho el Consejo Nacional Anticorrupción desde el Instituto Nacional de Formación Profesional.
¿Hay algunos antecedentes de personas que le ha tocado pagar ese triple de esa multa en Honduras? Sí, sí hay. Incluso en otros delitos. En el delito, por ejemplo, de lavado de activos, hay personas que fueron condenadas por el delito de lavado de activos. Yo precisamente llevé una causa por un delito de lavado de activos donde se impuso una multa de aproximadamente 3 millones y algo de lempiras, y esa multa fue cancelada. Y hay otros casos, pero creo que ese debe ser el objetivo de estas acciones judiciales en este tipo de delitos, que es la recuperación del patrimonio de todos los hondureños. Porque nosotros metemos, como comúnmente se dice, un funcionario en la cárcel, pero ¿de qué manera se resarce el daño hacia la población cuando esos recursos podían haber sido utilizados para mejorar el sistema de salud, por ejemplo, para la compra de medicinas, para la compra de equipo hospitalario, o en el tema de seguridad para dotar de mejor tecnología a los cuerpos de seguridad para el combate del delito? Tener al funcionario en la cárcel al final no resarce el daño que se ha cometido contra la población. Lo que sí sería beneficioso siempre es la recuperación de esos bienes a través de acciones en privación de dominio, por ejemplo, en los juzgados de privación de dominio, para poder privar definitivamente el dominio de bienes muebles, inmuebles o productos financieros a estos exfuncionarios que han sido señalados por actos de corrupción. ¿Qué pasa, abogado, con estos personajes que salen del país y que tienen este cargo de fraude, no ha sido procesado, pero logran salir del país y podrían llevarse fácilmente la plata si es que fueran culpables de ese delito, pues, porque todavía está bajo investigación? Pero ¿se le puede dar seguimiento al dinero a nivel internacional si es que pudo haber salido ya del país? Claro que sí, a menos que haya salido en efectivo, lo cual es bastante difícil porque si hay funcionarios, por ejemplo, procesados por fraudes por 200 millones de lempiras, esos 200 millones de lempiras tuvieron que haber salido de la cuenta de un particular, porque en el delito de corrupción siempre hay dos partes, no es únicamente el funcionario público el que se encuentra involucrado en un acto de corrupción, sino también hay una parte que es una persona particular, privada. Entonces ese dinero, tuvo que haber salido de una cuenta dentro del sistema financiero y haber sido depositado en otra cuenta dentro del mismo sistema financiero nacional o en el extranjero. Entonces se le puede seguir el rastro al dinero. No se puede hacer cuando se trata de dinero en efectivo, pero sí, y en ese caso hay que justificar también, el sistema financiero debe justificar el por qué de repente un funcionario o un particular, porque muchas veces se utilizan a prestanombres, por qué recibe una cantidad significativa de dinero si no tiene una actividad conocida, empresarial o profesional, como para poder haber generado un ingreso de esa magnitud. Entonces creo que el sistema financiero puede ayudar mucho en el control de estos fondos que son producto de actos de corrupción. No me refiero específicamente al caso del señor David Chávez, porque hasta el momento él ni siquiera ha sido objeto de la audiencia de imputado y no vamos a prejuzgar si es culpable o inocente. Claro, vamos a esperar a ver qué pasa en el desarrollo de ese proceso judicial, por supuesto que sí. Y bueno, vamos a ingresar, abogado, al portal de Interpol, porque no aparece una alerta roja internacional precisamente en contra de David Chávez, como pues se anunciaba, se suspende la alerta roja,
pero hemos tomado la tarea de buscarlo en este portal que es público de la Policía Internacional. Hemos escrito los datos de este personaje, de nacionalidad hondureño, hombre, su nombre y apellido, que también por esa vía podríamos encontrarlo, y pues en la siguiente imagen aparece que no se encuentra resultado para este criterio de búsqueda. Hay 6.668 personas buscadas por Interpol a nivel internacional y no aparece, y ha sucedido con otros personajes de la vida pública hondureña, que se dice tiene una alerta roja de Interpol, pero nosotros lo buscamos en ese portal y no aparece. ¿Será que se manipula de alguna manera en el país, que se anuncia que tienen esa alerta roja, que podrían ser capturados a nivel internacional y no es así? Mire, todos los sistemas digitales, electrónicos, todos estos sistemas pueden ser manipulados por la persona que tiene acceso a ellos, y de repente tener una alerta y desaparecer esa alerta de manera provisional o de manera definitiva. Se puede hacer, pero queda un registro dentro del sistema del usuario que ha accedido y que ha realizado esa acción. Yo creo que, como mencionaba al inicio, que es bien difícil que con una alerta roja internacional la persona pueda moverse libremente en el extranjero. Eso significa que no hubo tal alerta roja internacional y que sí únicamente se libró una orden de captura. Sucede también en ocasiones, en raras excepcionales, que un juez ordena una orden de captura y una alerta internacional, pero el oficio no llega a la policía. Entonces no puede ser subida esa orden al sistema de Interpol. Habría en este caso específico que ahondar si realmente se libró una alerta y si ese oficio ordenando que se subiese al sistema llegó ante la autoridad correspondiente para poder ingresar esa alerta dentro del sistema Interpol. Es bien interesante conocer cómo funcionan estos sistemas, porque pues al final no dependen de Honduras, simplemente es un sistema internacional que es un trabajo en conjunto. Y yo quisiera también saber, porque usted mencionó que en Honduras se anuncian los requerimientos y que esto entorpece de alguna manera el proceso judicial, sobre todo cuando hay que capturar, cuando hay que dar seguimiento a bienes, que es lo que nos interesa pues como país, ¿verdad? Abogado, ¿cree que esos anuncios de los requerimientos fiscales en Honduras podrían estar manchados de corrupción dentro del sistema? Mire, que alguien diga, yo... Hay fugas de información, claro, dentro de las instituciones, y habría que ver qué es lo que genera esa fuga de información. Yo no puedo decir que el Ministerio Público o el Poder Judicial son corruptos, porque me estaría llevando de encuentro a una gran cantidad de funcionarios, de fiscales, que son el corazón del Ministerio Público, y que, por cierto, yo siempre que comparezco en un foro y me toca hablar sobre el Ministerio Público, hago énfasis que los fiscales deben ser mejorados en sus condiciones laborales. No es posible que en el Ministerio Público haya, por ejemplo, secretarias y choferes que ganen más que un fiscal. Eso no es posible. Pero sí hay, como en cualquier institución conformada por seres humanos, hay algunas personas que pudiesen no estar actuando conforme a la ley y pueden producirse ese tipo de fugas de información que facilitan la huida de una persona que está siendo investigada y a la cual se le va a presentar un requerimiento fiscal, y se van incluso antes de que siquiera se haya presentado el requerimiento fiscal. Son cosas que suceden en el país, que deben irse mejorando, y se va a llegar a mejorar estos procesos una vez que quede plasmada y de manifiesto una voluntad política de todos los sujetos de la política y del gobierno para poder mejorar, un compromiso serio para poder mejorar lo que es la impartición de justicia en el país.
Abogado, ¿cuáles podrían ser los posibles escenarios cuando David Chávez regrese al país? Él ha dicho que regresaría, enfrentaría a la justicia recientemente y yo quiero saber qué pasaría, porque el hecho de que se suspenda la alerta internacional de Interpol, si es que la hubo ahora, pues ahora cuestionándonos eso también, no detiene el proceso judicial en Honduras y la acusación sigue vigente. ¿Qué podría pasar? Así es. Incluso la medida, mire, la suspensión de un acto reclamado dentro de lo que es un proceso de una demanda de amparo es únicamente una medida cautelar. No es una acción judicial que prejuzgue la inocencia de una persona. Significa únicamente que cautelarmente, como lo establece el artículo 57 y el artículo 58 de la Ley de Justicia Constitucional, que se decreta la suspensión de la orden de captura de manera provisional y bajo la responsabilidad del peticionario. Entonces, esta suspensión lo que va a permitir es que el apoderado legal del señor David Chávez presente un escrito ante el juez que lleva la causa, solicitando que se señale fecha y hora para la presentación voluntaria. Este ciudadano deberá presentarse en esa fecha y a la hora señalada por el juez para que se le tome su declaración de imputado, que la declaración de imputado, la audiencia de declaración de imputado, no es más que poner en conocimiento al procesado de los hechos por los cuales se le acusa y de imponerle una medida cautelar. En este caso, como se trata de una presentación voluntaria, la medida cautelar a imponer debería ser una diferente a la prisión preventiva, o sea, o a la detención judicial, si estamos hablando de la audiencia de imputado. Una diferente a la detención judicial y posteriormente en audiencia inicial una diferente a la prisión preventiva. Es decir, el hecho de presentarse con regularidad ante un juez, que puede ser el mismo juez que lleva la causa, la prohibición de salir del país y cualquier otra que determine el juez que sea necesaria para garantizar la presencia del procesado en el proceso que se le está llevando a cabo. Entonces, es decir que a su regreso al país él podría defenderse prácticamente en libertad. Así es. En libertad. Y creo que eso es lo correcto. ¿Sí? Mire, yo creo que eso es lo correcto. ¿Por qué razón? Yo creo que toda persona, claro, analizando la gravedad de los hechos y de las acciones ilícitas que ha cometido, pero creo que la regla general debería ser que toda persona pueda defenderse en libertad. La Constitución de la República ya establece que toda persona puede ser oída en libertad si rinde caución suficiente. Entonces, esa debería ser la regla general y no que la regla general aquí se ha convertido en la prisión preventiva y resulta que luego de 2 años, que es lo que dura la prisión preventiva, más una prórroga de hasta 6 meses, un tribunal declara a esa persona inocente, pero ya ha permanecido 2 años y medio privado de su libertad. Ha perdido sus bienes, ha perdido su reputación, ha perdido su trabajo, incluso hasta su familia, porque muchos de estos procesos penales en los que existe una medida cautelar de prisión preventiva incluso afecta la relación familiar, el matrimonio, destruye un hogar y para que después de 2 años o 2 años y medio un tribunal decrete bajo una sentencia que la persona era inocente de los cargos que se le imputaban. Entonces, por eso yo siempre, y así es a nivel internacional en cualquier país del mundo, en cualquier estado de derecho, la prisión preventiva debe ser la última instancia o la medida cautelar última que se le debe imponer a un procesado.
A mí este caso me parece importante de análisis porque también podría sentar un precedente para otras personas que tienen requerimientos fiscales por causas similares e incluso otros miembros del Partido Nacional que recientemente han sido encausados. ¿Y qué opina usted de lo que podría pasar? ¿Se podría replicar lo mismo, por ejemplo, con otros personajes que sabemos que han salido del país, que se encuentran en Nicaragua, algunos, como usted lo decía, y que puedan enfrentar un proceso en el país y poder regresar? Ojalá pudiera replicarse, porque como le manifestaba anteriormente, yo soy del criterio que a lo que la sociedad hondureña debe perseguir como objetivo en estos casos específicos de corrupción es que las personas acusadas puedan ser sometidas a un proceso judicial, que puedan ser, una vez evacuadas las pruebas que se han presentado dentro del juicio, ser condenadas si se demuestra su culpabilidad y podamos tener la posibilidad de recuperar parte o la totalidad de los bienes que fueron adquiridos o apropiados de esa manera mediante un acto de corrupción. Y no solamente debería replicarse en el tema de exfuncionarios acusados por delitos de corrupción o por delitos contra la administración pública. Yo, por ejemplo, le puedo mencionar 3 casos específicos por experiencia propia que estoy llevando dentro del sistema de justicia en la parte penal, donde a mi representado ni siquiera se les citó nunca a comparecer a una audiencia y tienen orden de captura, sin haber sido siquiera citados para decir, ok, esta persona no tiene ninguna intención de someterse a un proceso judicial, entonces hay que librar la orden de captura para garantizar su presencia dentro del proceso. Creo que eso es hasta cierto punto aberrante, perseguir a personas que tienen un proceso que no se ha declarado su culpabilidad, que todavía les ampara el principio constitucional de inocencia y que deberían tener la posibilidad de presentarse voluntariamente ante un juez y someterse a un proceso judicial. Ahora, si agotadas las acciones que han sido necesarias para identificar a esta persona, para ubicar dónde se encuentra, se le ha citado y ha hecho caso omiso a la citación judicial, entonces ahí sí, con toda propiedad, con todo derecho, el ente fiscal debe solicitar la orden de captura porque hay una manifestación inequívoca de que el procesado no está dispuesto a someterse al proceso. Bien, ahora, existen plazos dentro de la ley que se establecen para cada uno de los procesos, pero ¿cómo funcionaría entonces cuando él regrese al país? ¿Tendrá tiempos límites para poder enfrentar la justicia o cómo va a funcionar? Mire, existen una diversidad de plazos dentro de nuestro sistema procesal, los cuales la mayoría se incumplen. Se incumplen y yo yo quisiera que el Código Procesal se aplicara de la manera en que está escrito literalmente, sería fabuloso, sería algo maravilloso, ideal, pero no es posible cumplir muchas veces los plazos por la excesiva carga de trabajo de jueces y tribunales. Solamente los que estamos inmiscuidos en el proceso judicial penal, los que somos litigantes, nos damos cuenta de estas situaciones, de la carga laboral que tiene un fiscal, de la carga laboral que tiene un juez, un tribunal, que no permite, además, por ejemplo, de la imposibilidad de espacios para poder celebrar audiencias, para poder celebrar juicios, de la escasez de personal, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, no permiten el cumplimiento de los plazos que establece el Código Procesal. Lo ideal sería que se cumplieran a cabalidad
todos los plazos. Hay algunos que sí deben ser cumplidos, porque si no, en el caso de la prisión preventiva, si usted deja vencer una prisión preventiva sin haber celebrado un juicio, pues ya el Código Procesal ordena que la persona debe ser puesta en libertad, porque la prisión preventiva no puede durar más de 2 años. Pero hay otros plazos que se incumplen, pero creo que debido a factores ajenos al juez, ajenos al tribunal que conoce una causa determinada. No siempre compete al imputado entonces que se cumplan los tiempos. No, yo creo que como apoderado, como abogado privado y litigante, siempre nosotros somos los más deseosos que los tiempos se cumplieran como establece la ley. Pero entendemos los que ya tenemos años litigando en lo que es la rama penal, que muchas veces concurren factores que no dependen del juez, no dependen del tribunal, que son productos de las mismas deficiencias del sistema y de los órganos jurisdiccionales, y no necesariamente por el juez o por el tribunal. Tenemos comunicación vía teléfono, nos acompaña el abogado Franklin Gómez. Buenos días y su participación en el foro de la entrevista a partir de este momento. Buenos días, licenciada Andrea y al abogado Shaktur. Un gusto poder participar con ustedes y bueno, poder hacer una participación que pueda enriquecer y de alguna manera pues hacer un acompañamiento y una luz junto con el abogado Shaktur para que el pueblo hondureño tenga un poco más de educación en cuanto a estos temas que tienen que ver con respecto a, en específico, la revocación o la suspensión de la orden de captura en contra del señor David Chávez. Bien, a nosotros nos ha parecido interesante analizar las condiciones de retorno al país, si es que se da como él lo ha anunciado de alguna manera en algunas entrevistas vía teléfono que se le ha realizado. ¿Cómo considera usted que serían las condiciones? ¿Coincide con el abogado Shaktur? Bueno, mire, yo coincido en muchas de las posturas del abogado Shaktur. ¿En qué aspectos? Pues primero, que no tendría que hacerse ese tipo de actuaciones de librar órdenes de captura en contra de aquellos ciudadanos y ciudadanas que de alguna manera tienen pues la voluntad de llegarse a someter al proceso en específico penal, ¿verdad? Creo yo que no debería de hacerse ese tipo de actuaciones. Sin embargo, pues no menos cierto es que se ve sospechoso, por lo menos la manera en la que trascendió cómo se hizo el libramiento de esta orden de captura. Aparentemente el ciudadano Chávez pues iba de viaje y retrasaron lo más posible, como dando el tiempo para que aquí en Tegucigalpa se firmara la documentación, documentación que inclusive se puede poner en duda porque la persona que ha librado esta orden de captura también tiene un proceso penal, ¿verdad? Y pues son situaciones que terminan de alguna manera poniendo inclusive en tela de dudas la manera o la forma en la que se libró esa orden de captura. Y además a esto sumándole que el ciudadano Chávez está retornando al país o retornará al país y tendrá que someterse al proceso penal. Eso sí, tiene que someterse al proceso penal, no tiene ninguna otra manera o forma de tener que librarse del proceso como tal, porque se ha suspendido la orden de captura, es decir, no lo van a ir a buscar, no lo van a ir a capturar, pero dándole un chance de que él se presente de manera voluntaria, como lo dice el abogado Shaktur, y que afronte este juicio, que haya o que vaya a haber una prisión preventiva, yo lo dudo. Considero que se van a dar dentro de los parámetros del proceso penal, pues se van a dar ciertas circunstancias que permitirán a don David Chávez el poder enfrentar o afrontar este juicio en libertad.
Así es, coinciden entonces ambos en ese punto. Ahora, abogado, en cuanto al delito de fraude, nos decía el abogado Shakhtour que la multa podría ser del triple de la cuantía que se ha establecido en la investigación. ¿Coincide usted con esto y si cree que exista la posibilidad de que si se comprueba que él cometió ese delito, se devuelva la plata? Bueno, mire, sí coincido con la abogado Shakhtour de que puede ser hasta de 3 veces la cantidad o la cuantía que se le está imputando de haber malversado de alguna manera el erario público. Pues una vez ya impuesta la sentencia, en caso de que se le llegase a comprobar, recordemos que aquí en Honduras somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario de cualquier proceso penal, pero en caso de que se le llegase a comprobar, de igual manera, pues él tiene la posibilidad de llegar a impugnar o de llegar a apelar casarse sería esta resolución del Tribunal de Sentencias y pues una vez ya con firmeza la sentencia, no tiene excusa alguna para no llegar a pagar ese dinero. O sea, aquí ya no es excusable el, perdón, el querer o no hacer la devolución del dinero o el pago del dinero. Estamos hablando de un caso hipotético, ¿verdad?, en el que él llegase a ser sentenciado y encontrado culpable de la malversación del caudal o del fondo o del erario público. Pero sí tendría él que hacerlo, a no ser que quiera afrontar otro o enfrentar otro proceso penal ya por desacato inclusive de una sentencia judicial con firmeza. ¿Considera, abogado, que esta es una oportunidad para el Estado de Honduras de que si se trata bien a David Chávez en su retorno al país, se le hace un proceso judicial correcto y se lleva el proceso de la mano de la ley, podría sentar un precedente para que otros exfuncionarios que han huido del país puedan regresar y enfrentar la justicia y devolver algo de lo que supuestamente se malversó? Bueno, mire, yo creo que eso es lo que todo el pueblo hondureño quisiera, ¿verdad? Esta última parte de su consulta, que se devolviera el dinero que supuestamente se ha malversado por parte de ellos o de alguna persona cercana a ellos. Desgraciadamente, pues yo no creo que eso vaya a suceder en el futuro, por lo menos no cercano. Si al señor David Chávez se le respeta, como a todo el mundo se le debe de respetar su estado de inocencia y el debido proceso, creo yo que deberían de todas las personas llegar a enfrentar este tipo de juicios. Sin embargo, yo creo que por X o Y razón o por Y situación, siempre prefieren jugarse la carta de la persecución política. Desgraciadamente, pues, usted lo mencionaba más temprano, hay personajes de la vida y farándula política hondureña que ahora tienen su domicilio en países vecinos como Nicaragua, que pues no creo que ni aún haciéndole el mismo trato que tienen con David Chávez en este caso, vayan a poder retornar a Honduras para enfrentar el juicio o los juicios que tuvieran aquí pendientes. Esperaríamos nosotros los hondureños en aras de pues una sed de justicia, porque eso es en realidad lo que tiene el pueblo hondureño, una sed de justicia, que en realidad sí vinieran o los trajeran para que enfrenten los procesos penales que tienen aquí pendientes. Recordemos, claro, que siempre mediáticamente hablando, una persona siempre se enfrenta a un prejuicio social, es decir, la sociedad termina pues enjuiciando y a veces hasta sentenciando a una persona sin necesidad de un proceso penal, y creo yo que estos personajes políticos le tienen de alguna manera un poco más de miedo a ese juicio que a un proceso penal. Más allá de que el proceso penal los pudiera llegar a remitir a la cárcel, etcétera, pero ante en la palestra pública ellos no quieren verse de ninguna manera manchados o enlodados o dando a entender de alguna manera que están aceptando las acusaciones de las cuales pues están siendo o han sido objeto. Usted ha mencionado un punto, abogado, y es la persecución política, la carta de la persecución política, lo mencionó usted literalmente.
¿Por qué los exfuncionarios siguen aseverando que se da este tipo de acciones en el país y cómo lo analiza usted también? Bueno, la carta de la persecución política no es exclusiva de Honduras. Ya se ha dado en otros países, se va a seguir dando en Honduras, se va a seguir dando en otros países, se ha dado en otras administraciones desde los 90, desde que se crea el nuevo Ministerio Público, desde que se crea la institución como tal. Se hizo una persecución penal en contra de inclusive expresidentes, buscaron jugar esa carta de la persecución política, actualmente lo han hecho, funcionarios de gobiernos pasados también lo han utilizado, huyeron a Nicaragua, retornaron en el presente cercano, a los el gobierno pasado pues se fueron para allá y están jugando esa carta. Mire, yo creo que en Honduras de manera histórica siempre han habido actos de corrupción y personas acusadas de actos de corrupción. No estoy diciendo con esto que ninguna de las personas acusadas o en el pasado o en el presente que estén siendo acusadas sean culpables o no. Simple y sencillamente estoy contando parte de la historia de Honduras. Las personas han sido acusadas de actos de corrupción y siempre, obviamente, que hay un acto de corrupción, por lo general hay funcionarios de alto perfil de cada uno de los gobiernos. Es normal que cuando un partido político se mantiene en el poder por X o Y cantidad de tiempo, sean la mayor parte de los acusados o señalados de ese mismo partido político. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del PRI en México. La mayor parte o por no decir todos, los acusados de actos de corrupción en México eran funcionarios o personas que militaban en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. De igual manera, podríamos verlo como de manera normal que la mayor parte de los acusados en este caso sean del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional, tal como siempre nos lo recalca la señora presidenta, tuvo 12 años de gobierno. Entonces, ¿de qué partido político van a ser la mayor parte de los acusados? Pues del Partido Nacional. Ahora, que sea una persecución política, yo no podría decir que lo es, pero hay veces que dan a entender como si lo fuera. Imagínense, y el abogado Shaktur no me dejará mentir, y él lo mencionaba, solamente los que andamos en la calle litigando sabemos la cantidad de tiempo que tarda el Ministerio Público en poder llegar a enjuiciar a una persona que esté siendo investigada de lo que sea, y no digamos de algo tan grande o grave como un acto de corrupción. Hay veces que ni siquiera llegan a un juicio. Entonces, ¿por qué estas personas se agarran de lo del acto de la persecución política? Porque, como le decía yo al inicio, imagínense que hasta retrasaron un vuelo para dar tiempo que aquí en Tegucigalpa se firmara y se sellara una orden de captura para poderla digitalizar y poderle dar a la policía de frontera la orden de que capturaran a David Chávez. Entonces, por eso es que hay veces que pinta como que fuera persecución política, en el caso de David Chávez. En algunos otros pareciera que lo es, sin embargo no lo es, o podría no serlo. ¿Por qué? También hay algunas personas del partido político, del Partido Nacional, que ocupan ciertos cargos que de alguna manera pareciera que está siendo un obstáculo para el partido de gobierno, y pues da a entenderse que lo que quieren es sacarlo del camino y que deje de ser un obstáculo. Ahora, abogado, ya que usted lo menciona y que comenzamos hablando del tema de la persecución política, hay otros que ahora refieren que esta situación del regreso, de la suspensión, de la orden de captura, podría llegar a ser un acuerdo político. ¿Usted cómo lo analiza? Bueno, mire, me parece curioso que la Sala de lo Constitucional se haya podido poner de acuerdo en algo tan grande como lo es una orden de captura de una persona que, para bien o para mal, guste o no guste, es una persona trascendental en la vida política de este país. Recordemos que David Chávez, señor David Chávez, es presidente del Partido Nacional.
Sin embargo, la Corte Suprema, a través de sus salas, hay veces que no se pueden poner de acuerdo en cosas más sencillas o en casos no tan trascendentales ni emblemáticos. Entonces, da a entender a la población hondureña que quizá pueda llegar a haber algo o algún trasfondo más allá de lo legal, y ya estaríamos hablando de la politización de la ley o la instrumentalización política de la legalidad o de la ley, y ahí ya estamos corriendo un gran peligro como pueblo hondureño. Y ojo, pues esto de repente no es exclusivo ni es primera vez que se da. Sin embargo, sí creo yo que es la primera vez que se hace algo tan al aire, podríamos decirle, ¿verdad? Algo que ha sucedido y que está dejando tanta tela que cortar y tanto tema del cual hablar. Estamos de regreso en el foro La Entrevista y tenemos la participación del abogado Luis Romero. Él es parte del equipo de defensa de David Chávez Madison y nos tiene una interesante participación con detalles que ellos conocen a lo interno de este caso en específico. Abogado, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el foro. Licenciada, muy buenos días. Solo una aclaración. Yo soy defensa, de uno de los acusados en este caso, no del ciudadano David Chávez. Sin embargo, conozco el proceso desde sus inicios porque yo estuve personado incluso en las etapas previas a la acusación, ¿verdad? Recordemos que este fue un proceso que se ha venido investigando durante muchos años. Particularmente puedo señalar sobre el caso lo siguiente, y es que existen serias debilidades sobre el proceso judicial por parte del Ministerio Público, como ser las siguientes. Constitucionalmente, el ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público, pero también constitucionalmente la auditoría de la debida administración de los bienes del Estado a posteriori le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, como podemos ver, partiendo de esa premisa, para que el Ministerio Público pueda ejercer la acción, es necesario que se pronuncie el Tribunal Superior de Cuentas. Y en este caso en particular, el Tribunal Superior de Cuentas ya se pronunció y ya dijo que no había ningún tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa por parte de ninguna de las personas que se vieron involucradas en ese proceso de licitación. Eso como punto número 1, ¿verdad? Como punto número 2, el argumento del Ministerio Público es que la investigación del Tribunal Superior de Cuentas no limite el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, esto es una postura bastante errónea e ilógica, porque ya la Constitución nos dice quién es el ente autónomo y especializado en auditar los bienes del Estado, como lo desarrollé anteriormente, ¿verdad? En tal sentido, yo creo que es bueno que se generen este tipo de debates para que se informe al pueblo hondureño, ¿verdad? Y nos formemos opiniones jurídicas. Usted ahí tiene un gran penalista, un abogado muy destacado en las ciencias penales, como es el abogado Chactur, y estoy seguro que él entiende de estos temas y va a poder también ilustrar al pueblo hondureño al respecto. Abogado, ¿tiene conocimiento usted de la cuantía dentro de esta acusación? Fíjese que era un proceso de licitación internacional. En este momento yo me dirijo a un juicio en el interior del país, no llevo a mano los datos específicos, ¿verdad? Sin embargo, le puedo decir que era una licitación internacional, dentro de las cuales, y con esto no estoy pretendiendo, ¿verdad?, pues hablar bien del abogado Chávez. Sin embargo, debemos ver las cosas con objetividad. El abogado Chávez en el proceso de licitación invitó, al ser un proceso de licitación internacional, al CNA, quien no se hizo presente para temas de transparencia. Invitó a, creo, como 2 o 3 organizaciones de sociedad civil también vinculadas a la transparencia, no recuerdo los nombres, pero también invitó a la embajada americana o les mandó una nota, creo,
para que ellos invitaran a formar parte del proceso de licitación a sus compañías. Y ahí, hablando sobre los tipos penales, ¿verdad? Ya la violación a los deberes de los funcionarios ha sido muy bien. Bien, es el abogado Luis Romero, quien es parte de la defensa de otros funcionarios que fueron procesados dentro de este mismo caso de David Chávez Madison. Le escuchamos, abogado. Bien, finalizó la comunicación, pero él habla de una licitación internacional dentro de las cuales, según este abogado, se invitó a algunos entes para revisar o monitorear la transparencia del proceso. Incluso él menciona la embajada americana, que es impactante escuchar que dentro de un proceso que se investiga de esta manera, pues se habría invitado a hacer un monitoreo de licitaciones. ¿Es común que se haga este tipo de acciones, abogado? No, realmente no es común. Nunca lo había escuchado. No es común. Ahora, en aras de la transparencia, uno puede hacerlo. Las organizaciones no están obligadas a asistir, obviamente, no está establecida la presencia de esas organizaciones dentro de la ley de contratación del Estado, pero sí abona a favor de un funcionario público el hecho de que quiera tener veeduría de sociedad civil en los procesos de licitación y de contratación. Y eso es una situación que debería ser más común dentro de los procesos públicos de licitación, de adquisición de bienes, de contratación, la veeduría social. Hay una característica del gobierno anterior que ha sido replicada por este gobierno, y yo lo he señalado y lo he criticado, y es la enorme cantidad de decretos de emergencia que se señalan en diferentes áreas, en el área de seguridad, en el área de salud, en el área de infraestructura, la declaración de emergencias que muchas veces no son ni emergencias siquiera, porque para el caso, la construcción de un laboratorio científico industrial no puede ser declarado emergencia nacional y habilitar para la contratación directa. Eso abre las puertas a la corrupción. Entonces, emergencia en materia de salud es el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales. Eso es una emergencia. La construcción de un proyecto que puede tomar 4, 5, 6, 7 años no puede ser catalogado como una emergencia. Entonces, estos decretos de emergencia que eluden los controles de la ley de contratación del Estado y se contratan de manera directa, muchas veces genera corrupción. En este caso de David Chávez, para abonar a lo que decía el abogado Luis Romero, creo que a él se le señala por un acto de arriba de 70 millones de lempiras, 75 millones. Es, si no me equivoco, por la contratación de un software. En estos temas tecnológicos es bien difícil poder determinar si el software reunía las condiciones o no reunía las condiciones y en cuanto al valor de lo que se pagó por él, porque en tecnología muchas veces el valor está en la utilidad de lo que usted está contratando. Entonces son cuestiones a veces subjetivas los valores que se le pueden determinar. Decir, no, ese software no valía eso. Entonces, ¿por qué no lo valía? Determinemos por qué no valía esa cantidad. ¿Qué elementos hacen de que el precio que se ha señalado ahí no sea real? Entonces, todo ese tipo de elementos deben ser plenamente acreditados en una acusación por parte del ente fiscal. Y de igual manera, sí estamos de acuerdo en que la fiscalización a posteriori corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, pero aquí es donde la credibilidad de los entes del Estado
se ve afectada por acciones que han sido cometidas precisamente por personas que han ostentado la dirección de estos entes del Estado, donde la población hondureña ha perdido la confianza en muchas de las instituciones públicas y entre ellas el Tribunal Superior de Cuentas. Y es común que la gente se refiera a él como el Tribunal Superior de Cuentos, no de cuentas. Entonces corresponde pues al Estado por poder devolverle la credibilidad y la fortaleza a estas instituciones para que la población realmente tenga la tranquilidad de saber que una institución de estas, cuando mediante una resolución administrativa señala que un funcionario público no ha cometido una irregularidad en su administración, pues que sea realmente porque corresponde señalarlo de esa manera. Abogado, en el segmento pasado, en la participación del también abogado profesional del derecho Franklin Gómez, nos decía que aquí había que analizar el tema de la persecución política. Y recientemente él analizaba también de que es evidente que con un cambio de gobierno, con los cambios recientes que se han dado también en el sistema de justicia, pues quienes corresponde de acuerdo al tiempo, no a institución política ni nada que corresponda a los cargos de elección popular, corresponde pues seguir a la administración pasada. ¿Cómo lo percibe usted? No, eso es correcto, es lógico, es normal. Los casos que en esta administración de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya van a llevarse a la palestra serán los casos de administraciones anteriores, no los casos de esta administración, que no quiere decir que porque no se ha llevado un proceso o un funcionario de esta administración, no quiere decir que no haya corrupción. Significa simplemente que no es el tiempo para poder procesar estos casos que pudiesen ser cometidos por funcionarios actuales, y será en la próxima administración o en la siguiente donde conoceremos de acciones vinculadas con funcionarios de este gobierno. Porque sí, yo puedo decirle, y esto es algo que en ningún país del mundo ocurre, que haya 100% de transparencia y de honestidad en el manejo del gobierno. Vamos a tener conocimiento de actos ilícitos cometidos por funcionarios o por personas vinculadas a este gobierno, solo que no será en este momento, ni en esta administración, será posteriormente. Ahora, ¿qué opina, abogado, de los acuerdos que también surge esa palabra, acuerdos políticos? Mire, a mí también me llama mucho la atención, y espero que no sea así, de que haya habido un consenso total en la Sala Constitucional para suspender esta orden de captura. Yo he manifestado que confío en esta Corte Suprema de Justicia y espero que no me defraude, y que realmente lo que se está realizando a través de estas acciones judiciales sea el cumplimiento de la ley, porque suspender una orden de captura por la Sala Constitucional está dentro de sus facultades, y con jueces imparciales y objetivos puede darse una suspensión de una orden de captura. No es algo que la Sala Constitucional se lo haya sacado de la manga de la camisa, son medidas cautelares, es el tratamiento de las medidas cautelares que habla la Ley de Justicia Constitucional, cuando en el artículo 57 establece que pueden decretarse en el auto de admisión de la demanda de amparo o en cualquier etapa del procedimiento antes de dictar una sentencia. Y el artículo 58 también establece que se decretan de manera provisional, como ha sido decretado por la Sala Constitucional. Es una suspensión provisional. Y también establece el artículo 58 que se decreta bajo la responsabilidad del peticionario. Entonces, no es algo que no esté enmarcado en ley. Lo que llama la atención
es que ya hemos tenido perdón, un antecedente de conflictos bastante serios dentro de la Sala Constitucional y como decía el abogado Franklin Gómez, que hay otros casos de menor relevancia en los que no se logran poner de acuerdo, pero en este caso mediático, tan importante por la naturaleza del personaje que se encuentra procesado, se haya logrado ese consenso. No, como digo, yo confío en esta Sala Constitucional, confío en los 15 magistrados y en los magistrados suplentes que han sido escogidos. Creo que no puedo cuestionar su honorabilidad y tampoco voy a cuestionar su voluntad de mejorar el sistema de justicia, pero también espero que en otros casos que no se llamen David Chávez, también se actúe de la misma manera. Bien, abogado, también nosotros analizamos el tiempo en que se da esta decisión de la suspensión de la orden de captura contra David Chávez. Estamos a 90 días de las elecciones y podría ser una estrategia para que él regrese con fuerza a las filas del Partido Nacional. Mire, si lo analizamos políticamente, ¿le conviene a este gobierno que David Chávez regrese de esa manera o no le conviene? Políticamente no le conviene. El Partido Nacional no tiene mayoría en la Sala Constitucional. Hay liberales, nacionalistas y de libre en la Sala Constitucional. No podemos desconocer las simpatías de los miembros de la Sala, pero al partido de gobierno no le convendría en todo caso que David Chávez se presente en Honduras. Si no va a estar en libertad, va a poder realizar acciones o trabajo político, tal vez no va a él encabezar alguna candidatura, pero va a poder realizar trabajo político. Entonces políticamente no le convendría al partido de gobierno que sucediera esto. Yo no creo que esto se trate de un acuerdo político. Lo veo difícil. Yo quiero seguir creyendo que esto se trata de la aplicación de la ley de una manera objetiva e imparcial, pero esos elementos de objetividad y de imparcialidad lo debe corroborar la Sala de lo Constitucional cuando se sometan otras peticiones de esta naturaleza a su conocimiento y resuelva de igual manera. Porque si las otras peticiones que reúnen estas mismas condiciones de esta solicitud son resueltas de manera distinta, entonces creeríamos que hubo una falta de objetividad y que hubo parcialidad en este caso específico. A mí me llama también poderosamente la atención la suspensión provisional, porque como su nombre lo dice, ¿podría de alguna manera revertirse esa decisión, abogado? ¿Y sí, en qué momento o cómo funciona? Sí, podría revertirse, pero tendría que haber una modificación de las condiciones bajo las cuales la Sala Constitucional tuvo el criterio de suspenderla. O sea, si la Sala Constitucional determinó que era posible suspenderla porque hay una posibilidad real de que David Chávez se presente al proceso judicial, entonces la suspendió de manera provisional y veremos si está dispuesto a someterse al proceso. Si esas condiciones cambian, entonces perfectamente se puede volver a decretar la orden de captura en su momento. Bien, nos acompaña también el abogado Alex Navas vía teléfono a esta hora de la mañana. Buenos días, abogado, su participación. Buenos días, licenciada Hernández. Un saludo al abogado Chactur y al abogado Romero que estaban hablando anteriormente. Bueno, mire, esta situación no solamente tiene que ver con situaciones jurídicas, como bien lo está haciendo el abogado Chactur y los demás participantes, sino que tiene que ver con condiciones políticas también.
Uno de los elementos sumamente importantes en este caso es que este caso contra David Chávez y el tema del Infop, por el drenaje de 71 millones de lempiras en una licitación un poco, como lo dijo el CNA, un poco abrupta, no solo fue por el software, ¿no?, sino fue por la compra de equipo a el Centro Regional de Infop Olancho. Seguramente el CNA no quiso ir a esa licitación porque había encontrado circunstancias que no eran convenientes para, como lo dice la ley de contratación del Estado y todos los parámetros que establece nuestra legislación para adquirir ciertos equipos, ¿no? Y el CNA demostró, igual que Ferco, demuestra que esos equipos en cualquier lado del mundo no van a costar más de 21 millones de lempiras. O sea, el Estado fue defraudado por mucho más de lo que se dice, lo que sacó él que costaba esa licitación. Por otra parte, el caso Red de Diputados es sumamente importante, esto presentado por la OEA Maxi en el año 2018, en el tema prejudicial, ¿no?, donde se remiten las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas y evita que el Ministerio Público entre. Ese pacto fue derogado, ¿no?, el famoso pacto de impunidad, el 116-2019, fue derogado, donde el Ministerio Público tiene facultades, excepto en el enriquecimiento ilícito, para investigar unilateralmente cualquier acción que tenga que ver con otros delitos que no sea este que está en la Constitución de la República, que es el enriquecimiento ilícito. Además, licenciada Hernández, hay que recordar una cosa sumamente importante. Hay dos ex magistrados de ese pleno del Tribunal Superior de Cuentas con un proceso judicial y otros funcionarios también por quema, distorsión, extravío de información, que muchos de esos documentos servían para pruebas en contra de muchos imputados que están ahora saliendo en los casos que está manejando el Ministerio Público. Yo creo que es sumamente importante recordar una cosa, no podemos vivir en una paradoja, porque si bien es cierto, vivimos en un Estado de Derecho y las sentencias judiciales o los fallos de la Sala Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia hay que respetarlos, también hay que ver que estas acciones laberínticas a veces de nuestro sistema judicial y de los operadores de justicia también crean impunidad. Y nosotros necesitamos mandar un mensaje importante a la sociedad hondureña, que no es con devolver el dinero, no es que yo voy a ir al banco y voy a depositarle otra vez al Estado lo que yo le defraudé. Ese es un mal mensaje para la sociedad hondureña, que busca reducir los niveles de impunidad y de corrupción en el país. Por lo tanto, creo yo que, si bien es cierto, como lo dice el abogado Chactur correctamente, hay que darle todas las herramientas y todos los elementos, garantías procesales a los imputados en este caso, también debemos de buscar los mejores jueces y los mejores fiscales para buscar justicia en este caso y demostrar que si hay alguien vinculado a un tema de corrupción de alto impacto, porque este caso no solamente es que alguien cobró una coima y va a hacer un trámite legal, sino que estamos hablando de millones y millones de lempiras que eran para los muchachos y muchachas que estudian que no pueden acceder a la universidad y que tenían una oportunidad en el Infop y que no tuvieron esa oportunidad porque los equipos no eran los relacionados o los que realmente se necesitaban. Entonces, al final, creo yo que esto definitivamente afecta la persecución política, la persecución penal en el país. Y por último, decir que la persecución política hay que descartarla definitivamente, porque este caso viene desde el gobierno pasado y coincido, y siempre lo he dicho con el abogado Chactur, que la investigación penal no solamente es de un día para otro, sino que tiene que haber un proceso investigativo, análisis forenses, la ruta del dinero, las demás instituciones del Estado conectadas con este
tema de persecución penal deben de dar sus informes, y al igual que el Tribunal Superior de Cuentas, que también es un organismo que no ha dado el ancho. Fíjese que solo 2 o 3 procesos, creo yo, durante 3 plenos del Tribunal Superior de Cuentas se han podido presentar ante el Ministerio Público para el enriquecimiento ilícito. ¿Y esto por qué? Porque los procesos son demasiado engorrosos, largos, y no han respondido a las necesidades de auditoría y fiscalización como lo manda su propia ley orgánica. Creo yo que si bien es cierto hay que darle todas las garantías a él, hay que también tener en cuenta de que la orden de captura se liberó porque David Chávez se encontraba en una posición de poder, como presidente de un partido político, como exdiputado que votó por el Código Penal, llamado Código Penal de la Impunidad, y que este código, como lo hemos visto, favorece a los perseguidos y a los investigados por temas de corrupción. Así que creo yo que ojalá que se le den todas las garantías para que se presente en el juicio y que al final el pueblo hondureño y la sociedad busque justicia en este caso, que donde se drenaron 71 millones de lempiras, con los intereses ahora, imagínese cuánto es, para resarcirle ese costo a las instituciones del Estado, y también buscar un castigo ejemplar contra los que se atrevan a hacer actos de corrupción de alto impacto. Gracias, abogado Alex Chávez. Y es que, Alex Navas, estamos conscientes de que la sociedad hondureña busca respuestas y que no solo se trata de iniciar un proceso judicial y hacer como popularmente se dice la patarata, sino que al final se logre resoluciones que de alguna manera, si se logra comprobar la culpabilidad, pues le resarce el daño a el erario público, los daños que se han provocado a causa de la corrupción, que es, como dijo la embajadora recientemente, terrible en Honduras, terrible la situación. Ahora, ¿cómo analiza usted, abogado Alex Navas, ya las condiciones a futuro y ese retorno de David Chávez al país? Bueno, mire, yo creo que nuestro sistema de justicia tiene que darle todas las garantías para que él regrese al país, porque no sabemos si está fuera del país o está dentro del país. Realmente no hay una certeza, ¿no?, de dónde él estaba escondido en este caso. Entonces, hay que darle todas las garantías. Ya la sala se pronunció, y que él con toda su defensa haga los descargos del caso y se desmitifique todo el tema de persecución política para que él pueda presentar sus descargos y que el Ministerio Público pueda presentar las pruebas y los análisis y la evidencia que tiene hasta ahora recogida en ese proceso investigativo. Creo que eso es donde se fortalece nuestro sistema de justicia, donde se fortalece nuestra democracia al darle todas las garantías, sea quien sea, ¿no?, del partido político que sea y del sector económico que sea, que se presente en juicio, que tenga todos estos derechos que él tiene para poderse defender en libertad y con la presunción de inocencia, pero también adherirse a lo que el juez pueda determinar en un caso concreto. Por ejemplo, que se puedan revocar las medidas cautelares, que se puedan cambiar estas medidas por otras, que pueden ser también un hecho fáctico que se puede presentar, o conseguir la libertad en caso de él demostrar de que realmente no tuvo ninguna incidencia en esa licitación fraudulenta que se dio en el Infop. Por lo tanto, se pueden dar todos estos factores o todos estos escenarios, y que al final lo que buscamos en este caso es que haya justicia, sin ningún arreglo político, sin ningún arreglo tras cortinas oscuras, como decían anteriormente, sino que haya verdadera transparencia, rendición de cuentas por los entes operadores de justicia, y que al final se le juzgue con todas las garantías constitucionales que tiene el ciudadano Chávez. Estamos de regreso en el foro La Entrevista esta mañana, mitad de semana, analizando la situación jurídica del expresidente o presidente del Partido Nacional de Honduras, David Chávez, y exdiputado también del Congreso Nacional. Nos acompaña la diputada María Antonieta Mejía vía teléfono, y yo quisiera analizar con ella
esas declaraciones recientes de David Chávez. Él ha dicho que dentro de su propio partido lo habrían traicionado y que una cúpula mala dentro del Partido Nacional habría gestado algunos movimientos. Diputada, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Buenos días, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias siempre por el espacio en la entrevista, Andrea, y un saludo a todo su auditorio que está en el set. Bueno, mire, uno pues tiene que respetar las opiniones ajenas, más no compartirlas. Si el presidente de nuestro partido, que ha sido afectado por la persecución política que ha gestado este gobierno contra el nacionalismo, pues definitivamente que ha de ser una secuela de vivir todo un año fuera de su país, alejado de su familia, y creo que la misma impotencia a veces nos hace reaccionar de formas adversas. No obstante, hay que decirlo, recalcarlo y reiterarlo. La persecución política que ha manifestado y se ha gestado por parte del gobierno oficialista al gobierno, a los que somos oposición, y en este caso el Partido Nacional, es manifiesta. Porque si nos retraemos en el tiempo de cómo sucedieron las cosas con nuestro presidente David Chávez, él ya estaba de salida y él estaba con sus derechos vigentes, sus garantías también como ciudadano. El retenerlo de forma arbitraria, violentar sus derechos y sus garantías. El gestarle una orden de captura en la madrugada por un juez que hoy por hoy está siendo juzgado por extorsión, también enciende las alarmas y la preocupación de que la institucionalidad se vea instrumentalizada para perjudicar, para perseguir a su adversario político. Sin embargo, nosotros creemos todavía, y por eso seguimos defendiendo la poca democracia que nos queda, el poco Estado de Derecho que nos queda, y nos queda como Partido Nacional y como oposición, porque no solo el Partido Nacional es oposición, es defender el Estado de Derecho, que las instituciones se dediquen a ejercer la función que la Constitución se le da, y decirle más bien como de reflexión es que cesen al ataque, que cesen a la persecución política, porque de cara aquí al proceso de elecciones, que ya estamos en menos de 3 meses, pues se va a poner esto más caliente, porque ya hemos visto que los requerimientos, los antejuicios, todo eso en algún momento se manifestó de que son temas totalmente ya vistos por los entes contralores, tal como lo establece el procedimiento, y aquí han hecho caso omiso. Por ende, más allá de lo jurídico, esto es político, eso es una realidad manifiesta, que aquí ya no es parte jurídica, sino también miremos lo que pasa con nuestro candidato, el que repunta en las encuestas, el que tiene mayor aceptación, el que va, si hoy por hoy fueran las elecciones, él sería el presidente de la República, Narri Juan Afurazabla. Una cadena nacional para presentar medios de prueba que se hacen en los tribunales. ¿Cuál es el objetivo de hacer una cadena nacional? Cambiar la narrativa del pueblo hondureño. ¿Para qué? Para sentenciar, para enjuiciar, para condenar a una persona que en automático el fiscal general le violenta las garantías constitucionales al ciudadano. ¿De qué institucionalidad hablamos? Yo creo que más allá de eso es fortalecer la institucionalidad respetando su autonomía, pero no con la incidencia política. Es perseguir el delito, no las personas. Me interesa también conocer la opinión desde el Partido Nacional. Él ha dicho que se ha sentido traicionado, que hay una cúpula mala del partido, que son cosas que suceden, dice él, pero que los perdona. Al regreso de David Chávez al país, ¿ustedes estarían dispuestos a que continúe siendo el presidente de ese instituto político con también pues antecedente de enfrentar un proceso judicial por supuesta corrupción? Bueno, mire, los estatutos de nuestro partido son claros y el presidente se rota cada 4 años a través de la convención de nuestro partido. No hemos tenido convención, por ende, al no tener convención siguen las autoridades vigentes. Él es parte de la autoridad vigente. Mientras no se haga la convención, en este momento preside una de las vicepresidentas del Comité Central en ausencia del presidente. Por eso es que están los vicepresidentes cuando sucede alguna impasse que el presidente no pueda estar, pues toman el rol y lo sustituyen interinamente.
Fátima Juárez es vicepresidente, la tercera vicepresidenta del Comité Central, que en ausencia del presidente, pues tomó las riendas. Una vez que retorne el presidente David Chávez, puede tomar posesión de su cargo. Sin embargo, hay que decirlo, el 24 de abril tocará la convención del partido, porque no la hemos llevado a cabo, este es el tercer año que no la llevamos a cabo. Sin embargo, entendemos las situaciones y lo haremos conforme a lo que dicen nuestros estatutos. Nadie se le ha violentado el derecho, al contrario, es un procedimiento muy legal que en ausencia de los presidentes, pues lo sustituyen los vicepresidentes para que la institucionalidad siga su rol y su competencia. Así es que esa parte no nos preocupa. Ahora, él tiene que venir a presentarse, lo ha dicho claramente en sus redes sociales, que él va a dar la cara, que él va a seguir con su procedimiento, que él se va a defender en libertad, y bueno, y esperamos que los abogados pues hagan lo que corresponde con el tema de buscar su inocencia. Y nosotros somos respetuosos de las garantías de los ciudadanos, y la presunción de inocencia debe prevalecer a toda costa hasta que no haya una sentencia firme. Por ende, tiene sus derechos políticos vigentes para seguir accionando en la vida política. Diputada, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a la señora Ana García de Hernández, precandidata a la presidencia por otro movimiento dentro del Partido Nacional de Honduras, y ella decía que él sería recibido dentro de ese instituto político. ¿Ustedes como movimiento de Nasri Tito Asfura también lo recibirían como para unirse, para hacer frente en esta campaña política? Mire, afortunadamente los nacionalistas somos bastante unidos, aunque la percepción sea otra. Nosotros siempre hemos dicho y nos hemos fortalecido por ser una institución robusta, que tiene más de 120 años de historia y que ha pasado en los procesos democráticos para establecer ese equilibrio en la democracia del país. También es bienvenido nuestro presidente a las filas de Papi a la Orden. Recordarle que él fue nuestro director de campaña en el Movimiento de Unidad Esperanza, donde lanzamos por primera vez a Papi a la Orden, porque él cree que el candidato es bueno, porque él cree que el candidato es la solución al problema de nación que tiene, que va a traer respuesta, porque ya lo manifestó siendo alcalde 2 veces y que sabe que puede ser un hombre que le ayude a Honduras al progreso y desarrollo que tanto necesita. Así que es bienvenido nuestro presidente, estamos muy contentos también por tenerlo nuevamente en la tierra que lo vio nacer, a recuperar el tiempo de familia, tal como él lo ha dicho, a recuperar el tiempo perdido, y que en este momento pues lo que prevalece para él es la unidad del partido, la unidad por Honduras, porque hay que defender la democracia y el Estado de Derecho. A la diputada María Antonieta Mejía por esta participación esta mañana. Y bueno, abogado, ahí está la respuesta también partidaria dentro del Partido Nacional de Honduras, la respuesta política. No, y es correcto. Él únicamente está bajo un estatus de procesado. Él tiene vigente todos sus derechos civiles y políticos y perfectamente puede activar en política. Y no se puede desconocer que fue y sigue siendo una figura importante dentro del Partido Nacional, y que cualquier candidato quisiera contar con su apoyo dentro de este proceso que se avecina, el proceso eleccionario primario e interno de los partidos políticos. Sobre todo que la ley pues no lo inhabilita de esa manera. Así es, porque él no ha sido condenado, no tiene una condena, no tiene una sentencia condenatoria y mucho menos se encuentra firme. Entonces está habilitado para participar políticamente. Bien, por eso yo valoraba de que si a esta administración le convenía o no le convenía políticamente que él estuviese aquí. Y precisamente, abogado, ya que habla de esta administración, tenemos vía teléfono una participación de Bartolo Fuentes, de parte del oficialismo. ¿Qué opinan de esta investigación, primero por presuntos actos de corrupción cometidos dentro del Instituto Nacional de Formación Profesional y pues todo este proceso de retorno al país, la suspensión de la orden de captura? Bartolo, brevemente, me quedan pocos minutos. Bueno, muchas gracias. Mire, yo creo que hay que respetar los procesos. El Poder Judicial es muy independiente. Nosotros como diputados
elegimos la Corte Suprema, pero la Corte Suprema es que arma todo el entramado en el país de los juzgados. Si se está actuando en contra de la ley, nosotros no tenemos por qué criticar una acción que estén realizando. El caso específico del que se habla, yo puedo dar una opinión personal, no como partido, pero mi opinión personal es Chávez Madison es una persona que tiene responsabilidad, políticamente hablando ha sido alguien nefasto para el país, y si en mí estuviera, yo lo tendría en la cárcel, pero yo no soy el juez. Es el juez el que determina si va o no va a la cárcel. No es las opiniones que yo pueda dar aquí por este canal, ni lo que se diga en redes sociales. Entonces hay que dejar que los tribunales hagan su labor. Ojalá y sea apegado a la ley, ¿verdad? Porque sabemos que muchos jueces realmente no aplican la ley, sino que aplican las órdenes que les den. Y la mayoría de los jueces que hay en el país están en la línea de lo que fueron estos 12 años antes de 2022. Entonces, no sería de extrañar de que estén haciéndole consideraciones, pero si está en el marco de la ley, no habría cuestionamiento alguno. Lo que sí yo condenaría es que se hagan negociaciones políticas para favorecer a personas que han cometido actos de corrupción, porque la corrupción es una acción en contra de todo el pueblo, y en muchos casos los actos de corrupción no solo implica dinero que se pierde, sino vidas también que son sacrificadas cuando en las instituciones no se dispone de los recursos necesarios para cumplir con sus tareas. Entonces, en conclusión, si Chávez Madison regresa, que regrese para que sean los tribunales que demuestre su inocencia, que no regrese aquí para venir a apoyarse en todo el coro de periodistas y de medios que tiene y tratar de posicionar la idea de que él es una persona inocente solo porque se le permite regresar. Está bien que regrese para que los tribunales respondan. De todas maneras, decidan lo que decidan los tribunales, nosotros ya sabemos que él es parte de toda esa pandilla que se llama Partido Nacional, dedicada durante 12 años a saquear los recursos del Estado. Gracias a Bartolo Fuentes por esta participación desde Libertad y Refundación, y se entiende. Al final, pues, lo que se acusa es un delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, que es a los delitos que se les da seguimiento por presunta corrupción en el Infop. Abogado, su conclusión brevísima sobre el tema. Bueno, yo espero, primero que nada, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder compartir este importante foro. Y yo espero que, así como la Sala de lo Constitucional, dentro del marco de la ley, porque la acción que realizó se encuentra dentro del marco de la ley, ordenó una suspensión provisional de una orden de captura en el caso de David Chávez, también lo haga cuando se le presenten otras solicitudes de esta misma naturaleza, llámese como se llame la persona y el peticionario, y así vamos a tener la seguridad, la garantía que se está aplicando la ley de forma general, de que estamos construyendo un Estado de Derecho sin distingos de colores políticos ni de posiciones sociales. Eso esperamos, a eso aspiramos, a que un Estado de Derecho se fortalece, sobre todo cuando sus jueces son capaces de juzgar con imparcialidad y con objetividad al peor de los criminales. Y al final, pues, mi conclusión es que si se ha cometido o no un acto de corrupción dentro del Instituto Nacional de Formación Profesional, que es el ente encargado de formar los jóvenes que no tienen acceso a una carrera universitaria, que no tienen acceso a un colegio, y esa mano de obra que es tan necesaria para nuestro país. Ojalá que se haga justicia en este caso, y justicia imparcial, no justicia política. Así nos despedimos de 11 Noticias en su emisión de esta mañana.